Muy buenos días, estudiantes. Hoy nos toca avanzar el tema de equilibrio iónico. Cuando hablamos de equilibrio iónico, hablamos de iones hidrógeno y hablamos de iones oxidilo. ¿Qué significa iones hidrógeno? Que estamos hablando directo de ¿qué? De ácidos, y cuando hablamos de OH, hablamos de ¿qué? De bases, de ácidos y bases. Cuando hablamos de ácidos, podemos hablar de ácidos ¿qué? Fuertes, como también de ácidos débiles. Igual acá podemos decir de bases fuertes, como también de bases débiles. Unos ejemplos de ácidos fuertes: ustedes ya conocen los ácidos fuertes: el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, etc. Estoy dando 1, 2 y 3 ejemplos. De ácidos débiles podemos decir el ácido carbónico, el ácido iodoso, el ácido nitroso, etc. Directo de ácidos fuertes y ácidos débiles. Igual podemos hacer el ejemplo de bases fuertes y bases débiles. Base fuerte, por decir, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio. Bases fuertes, ¿quiénes vienen a ser en este caso? O débiles, perdón: el amoníaco, la hidracina, el hidróxido de aluminio, etc. Estamos hablando en este caso de bases y bases. Bases tienen OHs, ácidos tienen iones hidrógeno. Aparte de eso, podemos hablar en este caso de electrolitos. Pueden ser fuertes o pueden ser débiles. ¿Quiénes son los electrolitos fuertes? Todos aquellos que conducen la electricidad. ¿Y quiénes son los electrolitos débiles? Aquellos que no conducen la electricidad. Al igual que los electrolitos, entonces todos pueden ser electrolitos, pero los que conducen y los que no conducen la electricidad. Igual podemos hablar en este caso de las bases, que hay algunos electrolitos que son fuertes y algunos que son electrolitos débiles. Y si hablamos de disociación, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿en qué se me va a disociar? En iones hidrógeno más el ion cloruro. Esto viene a ser ¿para quién? Para los ácidos monopróticos, que solo tienen un ion hidrógeno. Igual podemos hacer la disociación de ¿quién? De una base. Podemos hacer de ¿quién en este caso? Por decir, del hidróxido de potasio. Entonces, ¿en qué se me va a disociar? En iones potasio más iones oxidrilo. Igual también en este caso tendríamos que decir bases monopróticas. Entonces, si nos fijamos bien en las disociaciones, para los ácidos siempre vamos a tener presencia de iones hidrógeno, y para las bases tenemos que tener siempre la presencia de ¿qué? OH. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Después de esto empezamos a hacer definición de pH y algunos ejemplos para resolver en medio de ácidos y bases fuertes. Entonces, estamos hablando ahora de ¿qué? De pH. ¿Qué es pH? El pH
que nos indica el grado de acidez o basicidad de una solución. Entonces, ¿qué nos indica? Dice el pH, por definición, nos indica el grado de acidez o basicidad de una solución. ¿Y cuál es nuestra formulita? Acá tenemos, dice que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. El pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Además, nosotros sabemos que pH más pOH es igual a ¿cuánto? A 14. ¿El por qué? En la escala de 7. De 0 a 7 y de 7 a ¿cuánto es la escala? A 14. Cuando hablamos de 0 a 7 estamos hablando de todos los ácidos. Y si el pH está entre 7 y 14, estamos hablando ¿de qué? De bases. Entonces con estas definiciones o estas formulitas voy a hacer un ejemplo acá. Me dicen calcular el pH y pOH. Me están dando una concentración de 0,00022 molar de, ¿qué me están diciendo? Iones hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dice calcular, me piden pH y me piden pOH. Por definición de pH tenemos que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, para calcular el pH, lo único que necesitamos es la concentración. ¿Y qué es concentración? Ustedes ya saben, siempre es mol por litro. ¿Y qué es mol por litro? Es la molaridad. Entonces, conozco la molaridad. Lo único que hago es acá reemplazar. Digo, pH va a ser igual a menos logaritmo de 0,00022. Entonces mi pH va a ser igual a ¿cuánto? Lo único que hacemos es aplicar el logaritmo. Decimos logaritmo de 0,00022. Cerramos paréntesis y nos sale 3,65. Mi pH es 3,65. Listo, sacar logaritmo. Pero no me piden solo pH, también me piden el valor de ¿qué? De pOH. Como nosotros sabemos que pH más pOH es igual a 14, entonces acá digo pH más pOH es igual a 14. Si despejo pOH va a ser igual a 14 menos ese valor de pH. Entonces acá digo pOH va a ser igual a 14 menos el pH. Directo voy a hacer ahí. Me sale 10,34. 10,34. Vuelvo a repetir. Con la definición de pH, como me dan iones hidrógeno, calculo directo el pH. Con la definición de pH más pOH es igual a 14, despejando calculamos nuestro valor de pOH. Y un último ejemplo acá. Dice que me dan el valor del pH, vamos a sacar un valor de 4,25. Y me piden calcular iones hidrógeno e iones oxibilo, es decir, a la inversa. Entonces, otra vez aplicamos por definición, digo, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Si quiero despejar, entonces digo acá, iones hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos
el valor del pH. ¿Cómo hacemos eso? Yo digo acá, concentración de iones hidrógeno, 10 a la menos 4,25. Entonces mi valor va a ser igual a ¿cuánto? Atiendan esta parte para que puedan hacer ustedes en su casa. Decimos ship logaritmo, ahí sale 10 elevado. Y lo único que hacen es poner menos 4,25. Ponen igual y que les sale su resultado. En este caso dice 5.62 por 10 a la menos 5. Vuelvo a repetir, para sacar iones hidrógenos, si conozco el pH, decimos ship logaritmo de menos 4,25. Y dicen igual y les sale 5,62. Pero ya he calculado iones hidrógenos, también me piden OH. Entonces, otra vez aplicamos acá. pH más pOH es igual a 14. Primero calculo el pOH, va a ser igual a 14 menos el pH. ¿Cuánto es? 4,25. Entonces mi pOH va a ser igual a ¿cuánto? 14 menos 4,25 nos sale se acabó la batería. Bueno, vamos a suponer que nos sale 9,75. Ahora hago lo mismo de acá, digo concentración de iones oxidrilo igual a 10 elevado a la menos pOH. Entonces, iones oxidrilo, si hacen eso, tendrían que llevar a la menos 9,25 y les va a salir un valor, me voy a inventar, mi calculador está mal, 3 por 10 a la menos 10. Y hemos calculado nuestra concentración de iones OH. Un repaso general: ácido, equilibrio iónico, hablamos de ácidos, hablamos de bases, ácidos y bases fuertes, débiles, electrolitos y no electrolitos. Hemos hablado de la definición de pH, ahí tenemos nuestra definición, nuestras formulitas básicas, un ejemplo para calcular pHs y otro ejemplo para calcular a la inversa, en este caso que viene a ser la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones oxidrilo. Espero que con esta explicación y lo que les estoy mandando a la plataforma puedan resolver los ejercicios que les estoy dando. ¿Sí? Se cuidan. Gracias.